Opinión Capital presenta. Buenas noches, estamos aquí en el segundo Diálogo Galileo, un programa en donde ustedes tienen derecho de réplica. Vamos a tocar un tema de gran trascendencia nacional, que es las negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán. Está conmigo pues Luis Ernesto Derbez, están dos académicos, está Rolando Cordera. Luis Ernesto Derbez lo recuerdan muy bien, fue secretario de Estado, tanto canciller del país como un poco antes secretario de Economía, y es rector de la UDLA. Y Rolando Cordera lo conoce también muy bien, es un investigador muy prestigiado de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue miembro de la Junta de Gobierno y es también pues escritor de distintos libros y artículos de opinión. Entonces, pues vamos sobre este tema que la verdad es que pues no sé si decir que el país está en vilo o no. ¿Qué tan dramático es cuando llega y Donald Trump prácticamente anuncia un día sí y el otro día también de que se cae el TLC? Mira, Fernando, yo creo que estamos todos haciendo mucho más de lo que es. La verdad, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte empieza hace 23 años, básicamente, con una idea muy clara. La idea era, no se tenía confianza en los gobiernos de México. Se pensaba que cualquier apertura que se diera, cualquier gobernante que llegase posteriormente iba a darle marcha atrás. Se necesitaba darle certidumbre. El presidente en ese entonces, Salinas de Gortari, toma la decisión de armar lo que es un acuerdo que por su sentido va a tener la estructura legal que garantiza tus inversiones, la apertura del mercado, el desarrollo, etcétera, como se pensó en esa época que era necesario para que México procediera y avanzara. Dadas esas garantías, venían las inversiones, que se han dado. Se han dado las inversiones en el sector automotriz, en una gran cantidad de sectores que son importantes para México. Pero al mismo tiempo era importante eso, estar seguros que no se iba a dar marcha atrás al Tratado de Libre Comercio y, por lo tanto, a la garantía de inversión, a la garantía de apertura. La sorpresa hoy es que quien está dando marcha atrás, quien está rompiendo el tratado, quien está rompiendo con toda la estructura legal, es el gobierno de los Estados Unidos. Lo que nunca se pensó en su momento. En efecto, Orlando, todo el mundo decía, es más, hubo una gran corriente de opinión en contra del TLC diciendo Estados Unidos nos va a comer. Y ahora, pues no sé, parece que México ha salido beneficiado, por lo menos en ciertos rubros del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo sientes? Bueno, a los objetivos más inmediatos y más cacareados se han logrado. Como dice Luis Ernesto, aumentó la inversión extranjera, que en términos porcentaje del PIB, perdón por el barbarismo, pero es el que me acuerdo ahorita, pues prácticamente se duplicó de 1 a 2% del PIB la inversión extranjera directa. Nos volvimos, en términos históricos, de la noche a la mañana, un país gran exportador, no de materias primas, sino de bienes manufacturados e industriales, algunos de ellos de mediana y alta tecnología. Nos convertimos en una gran base productora y exportadora de automóviles, camiones, etcétera, autopartes. En fin, eso se logró. El salto, por ejemplo, en exportaciones es espectacular. Pero no se logró lo que estaba en el fondo, que era garantizarle a esta sociedad que podía crecer como lo necesita, dada su demografía y su tamaño, claro, sin incurrir en un endeudamiento externo excesivo, que fue lo que la llevó a la crisis de los 80s. Este es un punto. Eso no se cumplió. Claro. La economía no ha crecido. Si eres un poco injusto, de 93 a la fecha, 1 y pico % al año en promedio. Eso no es nada. Sí. Pero con otros criterios, 2%. Para esta sociedad, con tanto joven y tantas carencias, es del todo insuficiente. Se hablaba efectivamente en este punto, se hablaba de que ya no dependamos tanto del petróleo. Esa era un poco de la bandera también antes, y efectivamente ya no dependemos tanto del petróleo y sin embargo no crecemos. Pero entonces, hay que tener cuidado. El libre comercio no tampoco fue la panacea para crecer. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay algo más importante que la panacea de crecimiento, es la distribución, ¿sí? La distribución del ingreso, la manera como se ha manejado esto. Sí crecimos. No estamos creciendo parejo en todo el país.
Si uno observa los últimos 10, 15, 20 años, crecimiento promedio por año en la zona norte del país, la zona centro del país, lo que ahora le llaman, no sé por qué, yo soy de San Luis Potosí, y que me digan a mí que es el Bajío Norte, bueno, está bien, pero es el Bajío, esa zona está creciendo a tasas del 5% por año. Aridoamérica. No, pero el punto es, la zona central, la zona norte del país, sí ha estado creciendo a tasas del 4 y del 5%. El problema, por lo tanto, es un problema de distribución de los beneficios de esta apertura comercial. Claro, y creo que tú has escrito mucho sobre eso, la desigualdad. Bueno, esa nos marca históricamente y el TLC no la modificó de manera significativa, aunque también en aquella época, que era una época de euforia, se decía que con el mayor empleo, en particular del trabajo abundante, que se consideraba el trabajo no calificado, poco a poco se emplearía cada vez más gente, y por esa vía del mercado irían aumentando los salarios de los menos calificados hasta llegar a una cierta redistribución del ingreso. Eso no se dio. Claro. La distribución del ingreso entre ganancias y utilidades y remuneraciones al trabajo es de las peores, bueno, es quizás la peor de América Latina, sí. Y es desde luego la peor de la OCDE, incluyendo a Turquía. Y claro, el reclamo que estamos viendo ahora de parte de Estados Unidos y Canadá es precisamente los salarios tan bajos en México. Dicen, aumentar los salarios ayudaría incluso a mejorar el mercado interno y a ver otras cosas, y que no perderíamos, digamos, nuestra ventaja comparativa necesariamente. Sí, y ahí tienes un punto que es muy importante. Mira, una cosa que sí es importante entender es el proceso completo favoreció a una clase social especial. Favoreció verdaderamente a la gente que estuvo vinculada a este mercado, a la gente que realmente entró, sea como inversionista principalmente, como acaba de decir Rolando, donde se le da más a las utilidades que a la masa salarial, aunque los salarios en estas industrias son muy superiores al resto de los salarios en la economía. Pero cuando tú comparas el salario promedio de un trabajador mexicano en la industria automotriz con el salario promedio de un trabajador brasileño en la industria automotriz, no quiero meterme con Estados Unidos y con Canadá porque esa no es la comparación. La comparación correcta es cuánto le pagas a un empleado de la misma naturaleza en la industria automotriz en Brasil. ¿Y cuál es la comparación? Dos veces más gana el trabajador de Brasil. Y Brasil no es precisamente un país de altísima productividad y riqueza. Bueno, pero eso, fíjate, ahí nos ha faltado y nos faltó más meditación. Pero muchos años antes del tratado, un investigador interesante de California, Harley Shaken, ahora muy importante en Berkeley, hizo una investigación sobre Ramos Arizpe y el reclutamiento de Ramos Arizpe para montar las primeras plantas de General Motors. Decidieron contratar jóvenes sin antecedentes laborales. Eran jóvenes en buena medida campesinos, hijos de ejidatarios. Según Shaken, en aquellos años, no quiero exagerar, pero digamos 5 años, estos muchachos habían llegado a los niveles de productividad por hombre parecidos a los de Detroit o Flint o demás. Oye, pero imagínense ahora que ya está todo un complejo, ¿verdad?, industrial. Yo creo que nuestra productividad debe ser igual y puede ser incluso más alta. Pero imagínate, tú hubieras pensado, tú Luis Ernesto y Rolando, que hace décadas dijera el Consejo Coordinador Empresarial, hay que subir el salario mínimo. No, lo dijo la Coparmex. Honor a quien honor merece. Coparmex. La Coparmex. Nada más. Perdón, todavía no. Pero que lo hayan dicho los empresarios, parecía raro. Esto tiene que ver con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Es parte de esta lógica de que México tiene que elevar sus salarios para no ser, digamos, tan, entre comillas, desleal con sus socios. No, Fernando. La verdad es que
Lo que Coparmex entendió es, si tú quieres tener una situación en la que el consumo pueda seguir subiendo en México, a ese grupo social tan importante de empleados formales, hay que tener cuidado con eso, son empleados formales, hay mucha gente en informalidad. Los formales que están en este grupo de salario mínimo representan aproximadamente un 40% de las personas empleadas en el sector formal. Por lo tanto, sí se requiere darles a ellos una mayor capacidad de adquisitiva. Lo necesitan no solamente ellos, el país. Se ha perdido de vista efectivamente este concepto de la necesidad de un consumo mejor, de un consumo que permita no solo distribución de ingresos, también desarrollo de otros sectores. Eso sí lo ha entendido Coparmex, pero todavía escuchas, y en el mismo, digamos, en la misma línea de mensaje, hubo alguien que llegó y dijo, pero cuidado porque tiene que ser de acuerdo a la productividad. Sí. Entonces, hay que llegar a decir, o ignorancia, que no sea por decreto. Pues el salario mínimo es un decreto. Claro. Es un decreto, claro. ¿No? Sí. Pero que no vaya a ser por decreto, es por decreto. Claro, y además lo desindexamos de cualquier otra medida para poder ayudar al incremento. Que esa era una de las grandes objeciones a aumentar el salario mínimo. Claro. Ibas a encarecer muchísimas cosas. ¿No? Y eso ya se liberó. Bueno, está buenísimo. Tenemos que hablar ya de la negociación en lo particular, el asunto de qué es lo aceptable, qué no, si el asunto de las controversias del origen del capítulo 19, etcétera, que ha generado... Y del salvaje de Trump. Okay. Claro, y si le funciona esa estrategia de les pego en público para ver si los doblo en privado, ¿no? Y hay que hablar mal de él, ¿ok? No nos va a costar trabajo, es la verdad. Bueno, pues regresemos al tema fuerte, que es la negociación. Hubo una medida sumamente audaz, lo recordemos, yo diría casi suicida, cuando se decide participar en la campaña de Estados Unidos e invitar a Trump a hacer campaña a nuestro país. Y se decía, y bueno, eso le costó el cargo de secretario de Hacienda a Videgaray, pero luego gana Trump, le dicen, este es el visionario, le atinó al ganador, y además es influyente porque tiene una relación familiar con Trump, es muy amigo del yerno con el cual pactó y acordó esta reunión, digamos, audaz y muy contraria, porque Trump siempre hizo campaña contra México explícitamente. Pero ¿cuáles son las ventajas que ha tenido México de haberle apostado al caballo ganador? Yo pensé en verdad que cuando dijiste suicida habías dicho que la medida suicida es haber nombrado a Videgaray secretario de Relaciones Exteriores, porque en mi opinión nombrar a una persona porque tiene una relación personal con un pariente de el presidente de los Estados Unidos no es la manera como tú deberías llevar a cabo la política exterior mexicana. Si en verdad tú creías que Videgaray era la persona correcta para la relación con la Casa Blanca, lo nombras embajador en Estados Unidos. Ahí va a estar 24/7, todo el tiempo trabajando en ello. Pero además es no entender a Trump y a su familia. Trump no va a pelearse con su familia, ni su familia con Trump. Por lo tanto, lo que no va a hacer el señor Jared Kushner es irse a pelear con el presidente de los Estados Unidos en favor de México si el señor Trump no quiere a México. Entonces, hay un error definitivo de la definición de cómo voy a llevar mi relación con Estados Unidos, cuando pienso que la puedo llevar sobre una base personal, en lugar de lo que ya sabemos todos los mexicanos. La relación con Estados Unidos es una relación de interés. Tú tienes que plantear los intereses de México y los intereses de Estados Unidos. Y además, la estrategia de Trump es la bravata pública para tratar de doblar en privado. Ha tenido cierto éxito en eso, ¿crees que tenga? Y si no tiene éxito, ¿ves la posibilidad de que efectivamente rompa el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Y qué sucedería? Bueno, mira, la posibilidad de que rompa está siempre presente, nada más a partir de un examen superficial de su talante. Es un hombre de prontos, como se dice en México, que toma decisiones abruptas y las puede tomar sin hacer. Aquí es donde entra el problema para ellos, los Estados Unidos de América, para nosotros y para el mundo, que no parece ser una personalidad dispuesta a hacerse cargo de las implicaciones de sus actos. Eso se llama irresponsabilidad. Y en el caso del que tiene el tablero de las atómicas, pues es algo más, es un peligro para el mundo, realmente. Y yo no lo sé si él va a romper o no con el tratado.
los intereses fuertes y poderosos de los Estados Unidos están en contra de romper con el tratado. Lo han dicho. Y la lógica está en contra. ¿Y dónde tendría que verse la negociación? Yo creo que a México le interesa que el tratado se mantenga. No porque nos haya puesto en vilo, Fernando, como dijiste al iniciar esta plática. No, estamos en vilo por otras razones. La inseguridad interna, la violencia ya desmedida que ahora ha contaminado a las familias, ¿no? Estas cosas, de estos crímenes dentro de las familias, no es porque estén del crimen organizado, es porque, como dijo Edmundo Valadez hace muchos años, la muerte tiene permiso en México, entonces el mundo se está matando por... No dependemos de los desplantes de este señor. Pero nos afectaría porque, como dijo Luis Ernesto, las regiones que se han beneficiado del tratado, como el centro norte y el norte, están ahí pues con mucha gente relativamente beneficiada. Yo no creo que haya habido un beneficio parejo. Se ha beneficiado más las empresas y mucho menos los trabajadores. Gerardo Esquivel, pues muy buen economista, hizo una investigación de cómo se distribuye el ingreso en las NAFTA, claro. NAFTA Industries, como les llaman. Pues se distribuye más o menos igual que en el resto. Lo que pasa es que sí, los ingresos son un poco más altos, pero nada más. Pero sí afectarías ya en la actualidad a varios millones de mexicanos. Si de repente entramos en otra fase de incertidumbre. Me parece muy importante lo que dijo Luis Ernesto, porque ahí está para mí una de las claves. Las inversiones a largo plazo. ¿Qué van a hacer para adelante? Difícilmente se van a ir. Pero la pregunta es, ¿pero vas a seguir invirtiendo o vas a invertir más que antes o no? Y ellos ahí sí pueden decir, déjame ver. Bueno, ya empezó. Toyota ya dijo que no va a invertir los famosos X millones, que va a invertir 70 millones menos. Ahí empiezan las definiciones. Yo no invierto 500, invierto... Primero fue Ford, ¿no? Que se echó Ford. Entonces, tú lo que estás viendo es lo que debe y va a ocurrir. Pero yo sí te voy a decir algo, y lo estábamos comentando fuera de cámara. Para mí, muy importante la reforma fiscal. Si Estados Unidos en verdad lleva a cabo la reforma fiscal, baja el impuesto sobre la renta a las empresas, a las utilidades, a 20%, vamos a tener un problema mayor que si rompemos el Telecán. Porque eso sí va a estimular inversión en Estados Unidos. Si además rompiéramos el Telecán, o sea, si tuvieras la combinación 1-2... Pero hay una parte falaz del argumento de Trump que dice, lo que pasa es que México tiene un superávit con nosotros, que tiene que ver mucho con la industria automotriz, pero esos 60,000 millones que dicen no son al mismo bolsillo de los norteamericanos, porque los inversionistas, es decir, Ford, Toyota, etcétera, es cierto, generan empleos en México, pero el dinero, las grandes utilidades se van de todas maneras para inversionistas norteamericanos. Sí, y luego se vuelven a Estados Unidos y se salen. Es una superchería. Realmente no tiene caso. Yo no creo que lo tomen en serio sus propios colaboradores. No lo dicen porque le temen, pero no lo toman en serio. Sí, ahora, lo que sí está presionando mucho en la negociación es quitar los mecanismos de arbitraje. No quieren el arbitraje, quieren decidir unilateralmente dónde les conviene, dónde no, dónde abren la llave, dónde la cierran. Fíjate lo que es terrible. Tanto Trump como una senadora de izquierda en Estados Unidos, que eso no quiere decir mucho, pero una senadora de izquierda en Estados Unidos, Elizabeth Warren, tienen el mismo argumento. El argumento es, ¿cómo vamos a permitir que sean las cortes de un país distinto al nuestro? ¿Cómo vamos a permitir que sea un panel que no tiene verdadero sentido desde el punto de vista de cómo va a estar constituido, el que decida la suerte de una empresa americana? Ese concepto es un concepto totalmente contrario a la cuestión internacional. Lo que te va a llevar Estados Unidos, tráemelo acá. Pues tú lo viviste más. Estados Unidos no firman nada a nivel internacional. La Corte Penal Internacional, nada, ¿no? Sí, ellos son lo que son. Y ya no lo son tanto, pero insisten en creérselo. El índice de impunidad que sacamos nosotros, Estados Unidos sale muy mal clasificado. Y sale mal clasificado porque hay una gran impunidad de las cortes americanas en casos raciales. Todos los problemas que hemos visto en Estados Unidos de un policía blanco que mata a un joven negro, todos los casos prácticamente el policía sale impune. A ver, Trump es un aprendiz de brujo, pero algo que hemos dicho es,
allá en Estados Unidos, a diferencia quizás de México, hay instituciones más resistentes. ¿Qué tanto pueden resistir las instituciones al impulso de Trump, a este aprendiz de Bueno, hasta ahora lo han encausado, lo han retachado. Eso es algo que se ve caso por caso, yo digo, y al día. Porque además así es el sistema americano. No van a resolver todo en un gran encuentro, ¿no? Yo creo que el problema es para nosotros. Y creo yo que ya deberíamos pasar a otra etapa. Ahora los funcionarios mexicanos, hasta el señor gobernador del Banco de México, se han dedicado a decirnos que no hay problema, que no nos va a pasar nada. Bueno, eso a mí me parece un ejercicio muy estéril. Pues sí nos va a pasar, ya nos pasó. Aquí la cuestión es por dónde nos vamos, cómo aprendemos de 23 años de esta experiencia inédita en el mundo. Y qué conclusiones sacamos. Yo, por ejemplo, sostengo que ya no podemos evadir el tema de la desigualdad y no podemos evadir el tema del mercado interno, que sí evadimos. Ahí está, es una masa enorme. La masa mexicana que forma el mercado de consumo es muy grande. Claro. Es el tema del salario. Crece muy poco porque el salario crece muy poco, pero puede crecer más, por lo menos desde la base para arriba, con el salario mínimo. Un amigo, colega, admirado y respetado por muchos, que es el doctor Fernando Cortés, experto en el asunto de pobreza, me decía el otro día, bueno, pues si se aumenta el salario mínimo por encima de la línea de bienestar mínimo, sí, claro, en ese momento, estoy exagerando, en ese momento se acaba la pobreza extrema en México. Claro. Bueno, de ese nivel es que somos, y no es una decisión que afecte realmente los precios, no es una decisión que afecte las utilidades. Es que entonces, dicen que con México no hay dos, y quizás son las cosas en donde no haya dos, es que somos quizás el único país donde alguien puede ganar el salario mínimo y estar en pobreza, en la línea de pobreza extrema, algo que con Tratado de Libre Comercio o no, es algo que tenemos que ver para reactivar mercado interno y atacar la desigualdad. Eso es claro, pero hay una cosa, se puede patear el voto porque hoy Trump tiene, aunque no tiene todas consigo porque no ha podido aprobar las cosas, incluso teniendo una mayoría republicana, viene su votación en noviembre del próximo año. Nosotros tenemos una votación muy dura también, un poco mes anterior. Leí un poco que estaban diciendo que lo que no avance en enero quizás lo pospongan a después de las elecciones, pero patear el bote podríamos darnos cuenta que a finales de 2018 hay un escenario completamente distinto porque habría una desautorización electoral posible frente a Trump, que ya en algún momento la vivió Obama, pero quizás esta desautorización a mitad de su mandato podría ser mucho más fuerte para Trump de lo que fue para Obama en ese Trump va a jugar como juega. ¿Qué hizo en la cuestión de los Dreamers? En la cuestión de los Dreamers llegó y dijo, se acabó, yo le doy marcha atrás, ustedes, señores del Congreso, quieren que sea una ley la que garantice la estancia de esas personas, hagan la ley. Yo ya me salí del pleito, hagan ustedes, tienen 6 meses. Bueno, a nosotros nos va a decir, señores, me salgo. Tienen 6 meses para encontrar un tratado bilateral en el que me convenga a mí. O de una vez decidan ese tratado bilateral poniendo las modificaciones en el trilateral. El problema del trilateral es que los canadienses le van a decir, oye, espérate, no somos iguales. Y entonces Trump va a decir, ok, pues entonces 2 bilaterales. ¿Ustedes ya tienen su bilateral? Porque cuando yo me salga, México y Canadá siguen con su bilateral y vamos armando los bilaterales cada uno de nosotros. Yo sí estoy convencido, probablemente me equivoque, pero estoy convencido que es lo que va a hacer Trump. Y va a decir eso. Ahí tienen sus 6 meses. Y una posible respuesta no es China. Y es acercar y es diversificar. Hay una película italiana clásica de los años heroicos, los años de plomo de las izquierdas, eso se llamó La China è vicina. La China está muy cerca. No, la China no está muy cerca. La China está haciendo muchas cosas, va a hacer más, pero nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. Y yo creo que lo que tenemos más bien que ya asumir es la necesidad de ir cambiando la estrategia de desarrollo, admitir que las políticas industriales
son necesarias, la está utilizando prácticamente todo el mundo. Trump, a su manera, a trompicones, está tratando de hacer política industrial, no nos engañemos. En muchos otros lados, bueno, China no se diga, y los asiáticos, tenemos que reivindicar la política industrial y entrarle al tema de lo fiscal. Bueno, cambiar el modelo de desarrollo, eso ya nos lleva al 2018 también. Sé, Luis Ernesto, que tienes ahí algo pendiente, algo que hacer. Ya lo tocaremos aquí porque el proceso electoral será fundamental para construir porque además te voy a decir una cosa, en la política industrial, cuando yo fui secretario de Economía, la pusimos y la hicimos. Hicimos política industrial y eso es lo que creó la industria automotriz que hoy tenemos. Bueno, pues con esto voy. El 2018. Pero tú eres un político, Fernando. Claro. Esta es una responsabilidad política y de los políticos, no de los académicos. No, tiene que ser un parteaguas el 2018 yo me llevo esta tarea porque ahora sí que el tiempo es un tirano, como dicen. Y bueno, esta discusión creo que acabó tan bien como empezó y los esperamos. Aquí tienen derecho de réplica. Háganos llegar. Soy Ferbe Launzarán en Twitter y ahí me pueden escribir y tendrán su respuesta. Gracias, estuvo de lujo. Gracias, Rolando. Gracias, Luis Ernesto. Gracias, muchas gracias, Fernando.